maestro, compañeros y público espectador, tengan un cordial saludo. Somos el grupo conformado por Bayona Guevara Chirley, Díaz Castro Yacid, Núñez Montenegro Josué y quien les habla Villalobos Velázquez Salmón. En esta oportunidad vamos a presentar y a exponer acerca de dos acontecimientos muy importantes en la historia. El primero de ellos es el Paleolítico, bajo el nombre de cazadores y recolectores de alimentos, del cual estaré hablando a continuación. A lo largo de la historia, el hombre ha ido evolucionando y atravesando por diferentes periodos que constituyen las bases de su existencia sobre este planeta. Uno de ellos es el que conocemos como Paleolítico o Piedra Antigua. Este es el primer periodo de la prehistoria y constituye la etapa más larga de la humanidad. Junto con el Mesolítico y el Neolítico conforman la Edad de Piedra. El Paleolítico se desarrolló durante la glaciación, o mejor conocido como Edad de Hielo, una época en la que la temperatura global de la Tierra disminuyó, originando fríos y heladas a gran escala, así como la formación de glaciares. Entonces, el hombre, en este caso, llevó una forma de vida muy compleja. En primer lugar, mencionar sus utensilios, que fueron en unos inicios la madera, que ya luego cayó en desuso, el uso de huesos, así como también la piedra, ¿no? Principalmente. Esta última era formada producto de ciertas condiciones naturales y era el principal material para la fabricación de instrumentos. Aunque el pedernal también fue una opción en este caso, este era difícil de manipularlo, así que se dejó de lado. Bien, se fueron creando objetos filosos y punzantes, como cuchillos, sierras y navajas para poder, lógicamente, cortar la carne de los animales. Y también sumado a esto el uso de los raspadores. Estos eran utensilios que permitían extraer la piel de los animales y utilizarla como vestimenta para cubrirse del frío. Ya el hombre en comunidad iba determinando qué piedras se debían utilizar y cómo debían ser estas manipuladas. Al desarrollar una buena técnica de fabricación, logró finalmente elaborar distintas herramientas con éxito y mayor facilidad. Ahora, la aparición del fuego se determina gracias a los restos arqueológicos encontrados en la caverna de Shokutien, cerca de Pekín, lo que ahora es China. Allí se encontraron restos fósiles de individuos y de animales que eran cazados, así como también trozos tallados de diferentes piedras que fueron expuestas a la acción del fuego. A decir verdad, el uso del fuego convirtió al hombre como el único en dominar una fuerza de la naturaleza. Incluso, el fuego ayudó a cambiar la ingesta de alimentos crudos a cocidos, por lo cual la carne se hacía más comestible. Esto les permitió desarrollar una mejor capacidad cerebral, ya que la carne cocida permite una mayor absorción de nutrientes como proteínas, grasas esenciales y calorías que son fundamentales para el organismo. Además, sabemos que la cocción de la carne elimina patógenos y parásitos, lo que redujo el riesgo de enfermedades, ¿no? En pocas palabras, el hombre mejoró su salud de manera general. Asimismo, el fuego ofreció calor para soportar las noches frías, proporcionó luz para una mejor visibilidad, especialmente por las noches, y además ofreció protección sobre posibles ataques de animales depredadores, aumentando así su índice de supervivencia. Esto lo posicionó al hombre en la cima de la cadena alimenticia, por así decirlo. Ya con la aparición del fuego, el hombre pudo realizar más actividades y ya no se limitaba tanto como antes. Y algo también muy importante es que ahora podían reunirse en torno al fuego, ayudando a la socialización de sus miembros, ¿no? Y esto contribuyó también a desarrollar un lenguaje y así poder mejorar su forma de comunicación. No se sabe con certeza cuándo fue hecho el descubrimiento del fuego ni cómo se produjo. Lo que sí sabemos es que el hombre finalmente pudo hacerse a sí mismo
y reafirmar su humanidad, diferenciándose del resto de animales. Con respecto a su vivienda, los hombres primitivos se refugiaban en cavernas para poder tener más seguridad y poder descansar sobre todo. Otros, en cambio, levantaban refugios rudimentarios hechos de ramas y hojas más adecuadas. Acerca de su economía, esta se caracterizó por ser parasitaria, es decir, no había producción, pues las únicas actividades de subsistencia eran la recolección y la caza. Tampoco existía la moneda ni la propiedad privada. Ellos vivían de lo que la naturaleza les proporcionaba. No cultivaban plantas ni criaban animales para su alimentación. Digamos que no producían sus propios alimentos, más bien los obtenían directamente del entorno y de las circunstancias de ese momento. Sobre su alimentación, en este caso, se formaron los recolectores y cazadores. Por un lado, los recolectores se abastecían de frutas silvestres, moluscos, huevos, extraían raíces y larvas. Además, estaban interesados en las plantas, pudiendo distinguir entre las venenosas y no venenosas debido a la experiencia aprendida. Y ya por otro lado, los cazadores. Ellos especialmente se organizaban en grupos en el que trabajaban de manera colectiva y compartían equitativamente sus recursos. No había un líder como tal, o sea, realmente todos contribuían y participaban de la misma manera. Entonces se alimentaban gracias a atrapar grandes mamíferos árticos, que en ese entonces, ¿no? Como el mamut y el rinoceronte lanudo. Estas enormes bestias no podían ser cazadas por individuos aislados, sino más bien por un determinado grupo cuyos miembros trabajaban en equipo. Tenían una cooperación muy efectiva entre sí. Ellos también disponían de las armas necesarias como los arcos y lanzadores, que eran creadas debido a que moldeaban la piedra y así obtenían partes punzocortantes, ¿no? El factor fundamental que determinó el éxito de la caza fue por estudiar minuciosamente los hábitos de los animales, lo que permitió desarrollar diversas estrategias para poder capturar a las presas. Y a largo plazo esto se transformó en un valioso conocimiento sobre cacería que se fue transmitiendo colectivamente de generación en generación. Cabe resaltar que había un elemento que condicionaba a los recolectores y cazadores por igual, influenciando en su comportamiento. Me refiero a los cambios de estaciones. En el verano brotaba la hierba, los pastizales y la vegetación, y esto provocó que aparecieran mayores cantidades de frutas silvestres y haya grandes manadas de animales. Mientras que en el invierno la tierra se cubría de hielo y había fuertes heladas, lo que provocaba una baja aparición de frutas y sus derivados, así como también la reducción de la población de animales, ya que estos tenían la necesidad de migrar a condiciones favorables para poder vivir. Entonces, el hombre tenía que desplazarse de un lugar a otro según las estaciones y las características climatológicas que implicaban. Siguiendo con la exposición, las prácticas culturales que se evidenciaron en el enterramiento de los muertos con los recolectores fue que se los enterraban cuidadosamente y eran colocados muy cerca del hogar. Además de eso, se ha evidenciado que se les llevaban utensilios y comida. Esto demuestra que creían en la existencia de una vida después de la muerte. Este conocimiento se ha ido traspasando de generación en generación y lo evidenciamos en las grandes culturas de Egipto con las pirámides o en la India con el Taj Mahal e incluso aquí en el Perú, en la costa norte, con los moches en la tumba del señor de Zipán en Huaca Rajada. Los hombres primitivos comenzaron a adquirir diversos tipos de conocimientos científicos, entre los cuales estaban el conocimiento meteorológico y astronómico, así como también el conocimiento botánico y el conocimiento geográfico. En el conocimiento meteorológico y astronómico, vemos que este se dio a través de la observación,
ya que los hombres primitivos lograban identificar las épocas con mayor abundancia de alimentos, así como también las épocas de escasez. En el conocimiento botánico vemos que los recolectores del Paleolítico desarrollaron un profundo conocimiento sobre plantas de su entorno. Así pudieron distinguir entre las plantas venenosas y las plantas que eran comestibles. Puede ser que también allí hayan utilizado por primera vez las plantas con fines medicinales. En el conocimiento geográfico vemos que los recolectores en la exploración de su entorno lograban identificar en qué lugares había comida, en qué lugares crecían las plantas, en qué tipos de suelos podían ser cultivadas o podían crecer algunos tipos de plantas, así como otros. Ejemplo de esto lo podemos ver: si es que había una fuente de agua, era muy probable que ahí puedan encontrar comida o presas disponibles para que puedan subsistir. Las evidencias que podemos encontrar en las prácticas mágicas o rituales de los recolectores de alimentos son, por ejemplo, el arte rupestre como una práctica mágico-religioso, y que lo hacían con el propósito de beneficiarse de la abundancia del alimento y el éxito en la caza. Otro ejemplo también lo tenemos en las estatuillas, o llamados también Venus paleolíticas, que se presentaba a la mujer como un símbolo de fertilidad y abundancia. También se han encontrado evidencias de huellas de nalgas en barro. Esto nos da un indicio de que los hombres del Paleolítico se postraban o adoraban a los dibujos o murales, y de esa manera atraer la buena fortuna y tiempos prósperos. También encontramos otra práctica, que es la realización de danzas y otras ceremonias con las que trataban de promover la abundancia de los alimentos. Muchos, cuando hablamos acerca de la educación en la prehistoria o en la comunidad primitiva, pensamos que no hubo una educación como tal, pero lo cierto es que sí hubo una educación, pero no fue una educación formal, ya que no había los centros especializados para que puedan educarse o para que puedan transmitir los conocimientos, sino que era una educación informal, en la cual los conocimientos pasaban de generación en generación. Estos conocimientos se transmitían a través de experiencias, a través del modo de trabajo, por ejemplo. Por ejemplo, tenemos que los hombres cazaban y las mujeres las recolectaban, y el hombre era el que observaba e imitaba lo que sucedía en su medio, y de esa manera aprendía. Comenzó a aprender a cazar animales, comenzó a aprender a seleccionar plantas, comenzó a aprender a ver cómo es que reaccionaba el ambiente a los distintos cambios que había. El hombre comenzó a aprender, comenzó a educarse de esa manera, observando, imitando lo que sucedía en su medio y transmitiendo esas experiencias a sus futuras generaciones. Sobre la revolución neolítica exploraremos ahora cómo este periodo dio forma al mundo que tenemos hoy, cómo marcó un hito esencial en la prehistoria y sin duda alguna cómo marcó de forma crucial la historia de la humanidad. Así pues, dando paso a la formación de comunidades más complejas y mejor estructuradas, cómo el hombre dejó el nomadismo y cambió su economía parasitaria, su cultura, su organización social y cómo renovó su tecnología. Hablemos ahora sobre el papel fundamental y esencial que tuvo la agricultura en esta etapa de la revolución neolítica. ¿Por qué afectó tanto a la agricultura en la vida del hombre primitivo? Contrario a la economía de caza y parasitaria que llevaba el hombre primitivo, la agricultura, el cultivo, rompió con los límites y los esquemas de las actividades antes mencionadas, a la caza y la recolección. Ahora el hombre producía, se proporcionaba de suministros estables de alimentos, lo que claramente lo llevó al crecimiento de poblaciones humanas más grande y que ahora podían perdurar en el tiempo. No olvidemos que esto facilitó el desarrollo de herramientas más avanzadas y el intercambio de bienes. Me refiero al trueque.
sentando las bases para el surgimiento de sociedades complejas y el desarrollo de la civilización. Por otra parte, ciertos investigadores, indica Gordon Chai, que el cultivo de alimentos antecedió a la crianza del ganado. Es más, algunos de la escuela histórica alemana consideran que ciertos grupos comenzaron con el cultivo de plantas y otros domesticando animales. En ese sentido, el papel que desempeñó la ganadería como actividad económica fue de gran relevancia, de gran significancia, no solo como fuente de alimentos, sino para el cambio social y tecnológico. Ejemplo de ello fue en la creación de corrales, en la producción de alimentos para sus animales o en la selección de los rebaños, que en este caso eran cabras, ovejas, vacas o cerdos. También se propició a través de esta actividad una estabilidad alimentaria, lo cual le permitió controlar sus fuentes de alimentos. Permitió también el establecimiento de asentamientos permanentes, dado que ahora las comunidades podían criar animales cerca a sus hogares, lo cual daría paso a una civilización urbana. Debido a que las tundras y estepas de la edad de hielo fueron reemplazados por bosques, los pobladores neolíticos se vieron en la necesidad de talar los árboles para dar paso a la agricultura. Es así como ante esta necesidad surge el hacha de piedra pulimentada con mango de asta de venado o estaca. Este fue el signo distintivo del neolítico que permitió desbastar y labrar la madera para así explorar la carpintería, que daría paso a la creación de arados, casas de madera, etc. Durante el Neolítico se pudo evidenciar la independencia o autosuficiencia de las comunidades neolíticas. Sin embargo, esto no es del todo cierto, porque también se encontraron hallazgos arqueológicos que indican un intercambio de recursos, como por ejemplo, en Inglaterra, Bélgica y Francia se encontraron minas neolíticas de pedernal que posiblemente comerciaron con distintas comunidades. Además, hay evidencia que indica que las comunidades que practicaban la caza pudieron haberse encontrado mientras realizaban dicha actividad, dando paso a un comercio rudimentario o casual. Cabe recalcar que el comercio fue importante porque permitía el intercambio de cultura, el intercambio de ideas entre las comunidades, lo que daría un gran aporte en el fortalecimiento de las civilizaciones. Lamentablemente, muchas de las zonas geográficas en las que habían mares o bosques profundos obstaculizaban el desarrollo del comercio, causando que sea una actividad poco frecuente y la filtración de ideas entre comunidades haya sido muy lenta. En cuestión de la artesanía, cada comunidad tenía su propio estilo en la elaboración y acabados de sus vasijas y ollas para la cocción o almacenamiento de alimentos. De hecho, esta distinción en los estilos y acabados de la alfarería se deben al clima, las propiedades de la arcilla, el lugar geográfico, la madera que se utilizaba, sus tipos de hornos, sus técnicas, etc. Por ejemplo, algunas arcillas tenían óxido de hierro y mientras las vasijas estaban calientes, al entrar en contacto directo con el aire, la oxidación del hierro producía que las vasijas adoptasen un tono rojizo. En cambio, si se fabricaban vasijas con el fuego de árboles del Mediterráneo o del desierto, este se tornaba en un rosado o verde pálidos. También en otros lugares en donde el clima era más seco, las vasijas adoptaban colores rojizos o cafés. Con esta actividad de la alfarería también podemos decir que en el Neolítico se usó mucho de la experimentación, tanto del ensayo y el error, ya que el alfarero tuvo que ir probando ya sea el tiempo de cocción, la arcilla a utilizar, sus técnicas, absolutamente todos estos factores tuvo que aprender a dominar para lograr buenos acabados en las vasijas o jarrones, y por supuesto buscar que estos sean realmente duraderos y resistentes. Otra de las cosas que podemos rescatar de esta actividad es que el hombre empezó a descubrir distintos saberes científicos de una manera empírica, tanto en el campo de la química como en el de la creación de objetos a partir de una masa sin forma, desarrollando el pensamiento, habilidades tanto creativas como artísticas. Asimismo, que el hombre descubra que con una masa moldeable puede lograr objetos duros utilizando el fuego es un gran descubrimiento y progreso científico. Los pobladores neolíticos empezaron a creer fuertemente en los antepasados como cooperadores en la germinación de semillas.
Asimismo, buscaban atraer la fertilidad a través de distintos rituales mágicos religiosos, como por ejemplo la boda sagrada del rey y la reina y el sacrificio del rey de los granos. Por otro lado, la observación del sol hizo que las personas en el Neolítico identificaran las estaciones. Lo mismo pasó con las estrellas para identificar las fechas propicias de la agricultura y las lluvias. Estos descubrimientos y observaciones hicieron que los pobladores neolíticos los asociaran con divinidades que intervienen en la vida terrestre. Como hemos visto, las actividades que se realizaban durante el Neolítico requerían de muchos conocimientos. Estos conocimientos influyeron mucho en la educación, ya que, aunque era una educación informal y no institucionalizada, se impartía conocimiento entre los miembros de las comunidades neolíticas. Cabe recalcar o recordar que la educación es la formación cultural que se le da a los niños, es decir, son las creaciones materiales e inmateriales que los padres le enseñan o heredan a los hijos. Es con ello que los pobladores neolíticos aprendían de sus padres a través de la observación, la imitación y las orientaciones verbales, como los consejos y advertencias sobre determinadas actividades, ya sea para hacer vasijas, telas, sembrar, criar animales o creer en seres divinos, hacer rituales, etc. Hasta aquí hemos finalizado, espero que les haya gustado este video. Muchas gracias.